Shalom a todos, un saludo desde Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de emuná, un mensaje de fe, de confianza en el Eterno, en el Kadosh Baruj Hu, en los procesos por los que atravesamos todos. Dicen los sabios del pueblo de Israel que si hay un crimen, dice, no hay crimen mayor que una persona pierda la fe, que una persona pierda la esperanza completamente. Porque ahí sí está todo derrotado, ahí está todo perdido y es un crimen tremendo no mantener la emuná, la confianza en Akadosh Baruj Hu y en el proceso. Y eso se debe a falta de conocimiento. Porque si la persona tuviese conciencia de que la situación, el problema, la enfermedad, la dificultad por la que está atravesando es momentánea, tendría la capacidad de poder superar la adversidad, tendría la capacidad de poder salir adelante y que en vez de que vengan sucesos adversos y lo derrumben, se puedan manifestar en la vida de esa persona situaciones de bienestar, situaciones de placer, situaciones de abundancia económica, situaciones de abundancia espiritual. Pero recuerde, el crimen mayor, dicen los sabios del pueblo de Israel, es que la persona pierda la fe. Si usted pierde la fe completamente, es muy difícil levantar a esa persona porque hay que volver a reanimar la fe. Es como una llama que tiene que ser nuevamente encendida porque la fe es todo. La fe es lo que causa el deseo, la motivación y eso es lo que propicia un cambio, es lo que propicia el movimiento, es lo que lleva a una persona a actuar, a crecer, a buscar una mejoría, un cambio de conciencia. Hay mucha gente que me escribe, envía mensajes, gente que tiene muchas dificultades, gente que tiene problemas de salud, de enfermedad, de economía, y siempre les hago ver a estas personas que hay que hacer un trabajo espiritual, definitivamente, un trabajo que la persona debe hacer. Yo puedo ayudar con rezos, con ciertas cosas que se pueden hacer, pero el trabajo también tiene que venir de la persona para que sea firme, para que sea estable, porque la persona debe tener un recipiente para que pueda recibir la luz que yo pueda enviar, las tefilot, los rezos, que venga de la divinidad del Creador. Pero debe haber un trabajo de la persona, porque la persona, yo no puedo mi fe está cultivada en mí. Yo lo que puedo es ayudarte a despertar, ayudarte a fortalecer tu fe. Pero tiene que venir de tu interior, tiene que venir de ti porque es el trabajo tuyo personal. Tienes que mantener la emuná a pesar de las dificultades y comprender que como mismo viene una dificultad, nada dura para siempre. Esa dificultad también se va a marchar. Pero esa dificultad te hace fuerte, te hace resiliente, te hace perseverar. Y esos son los conocimientos que nos brinda la Kabbalah, las clases que damos en este canal, las clases que damos en la escuela que tenemos en el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi, que es nuestra escuela que hemos fundado recientemente. Allí puede ir a la página mía, joelbenjavib.org, a la sección de cursos y va a haber un link que lo va a llevar a la escuela para que estudie Kabbalah con nosotros, porque vamos a comenzar también nuevos cursos de meditación judía con las letras hebreas, con nombres de Dios, para manifestar milagros, abundancias, bendiciones. Entonces, quiero decirte que hay esperanza, que no te des por vencido, que no te des por vencida, que seas, primeramente hay una clave y se trata de la persona que sea consistente, que sea paciente y que mantenga la fe, que mantenga la emuná, porque eso es lo que te va a ayudar a perseverar, a triunfar en cualquier situación y etapa de la vida. Este es el consejo que quiero dejar contigo en el día de hoy. Quiero que renueves esa fe, esa emuná, que veas los vídeos en el canal, que te apuntes a nuestras clases, porque hay mucho material, hay mucha sabiduría, mucho conocimiento que puede ayudarte a cambiar tu vida, a transformarte en un ser de luz, con un nivel de conciencia superior. Son muchos los testimonios de mis alumnos, de aquellas personas que se acercan a la Torá, a la Kabbalah, al mundo espiritual, de cómo su vida ha cambiado, de cómo se manifiestan constantemente milagros, sanaciones, abundancia espiritual, material, mucho éxito de parte de la divinidad, porque hay un proceso, hay una guía que corresponde a mí como maestro, al estudiante, pero quiero decirte que hay esperanza. No pierdas nunca la fe, la confianza en el Creador, en el proceso que estás siendo guiado y no pierdas nunca tampoco la fe en ti mismo,
porque recuerda que tienes todo el potencial que la divinidad te ha dado para que logres tus metas, sueños, que sean una realidad. La Kabbalah te brinda esa oportunidad. Te envío mi bendición desde aquí, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, para ti, para tu familia. Nos vemos en un próximo vídeo. Shalom a todos.